Conectados. En esta tarde queremos invitarlos a abrir nuestro corazón a la presencia de Dios con un sentimiento de gratitud que abarque incluso todo lo que pueda estarnos preocupando en este momento y lo disipe. Y vamos a adorar al Señor y vamos a bendecirlo por todas sus criaturas. A veces nosotros no nos percatamos de los bienes que Dios nos ha dado, de los dones maravillosos en sus criaturas. Así que con el hermano Francisco vamos a darle gracias. Bendito seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente por el hermano Sol, que se parece a ti. Bendito seas, mi Señor, por la luna y las estrellas, las has formado preciosas y bellas, claras en la oscuridad. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyas son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyas son la gloria y el honor y toda bendición. Te bendecimos, Señor, te alabamos y te glorificamos y te pedimos que tu Espíritu nos llene a todos los que vamos a participar de este programa y bendiga nuestras familias. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Santi, Rafa, buenas tardes, el Señor les dé la paz. Muy buenas tardes, queridísimo Padre Ramiro Rafael, buenas tardes, Jairo Santiago, muy buenas tardes a todos los cristovidentes que se conectan con nosotros, un saludo franciscano de paz y bien. Quien les habla, Fray Rafael Maldonado, invitándoles a ustedes a esta programación de Conectados que trae un tema muy interesante para todos, pero también y sobre todo para los jóvenes, sobre la religiosidad. Pero antes de abarcar el tema es necesario, ¿por qué no?, saludarles a todos ustedes que se conectan por las redes sociales, por este canal, a todas las familias que están aquí conectadas con nosotros y especial a aquellas personas que están en Lourdes, norte de Santander, específicamente a la señora Carmen Alicia. Un saludo franciscano de paz y bien para usted y a todas las personas que se conectan a través de esta señal de Cristovisión. Jairo Santiago, paz y bien para ti, ¿cómo estás? Rafita, ¿qué tal todo? Gracias a Dios, muy bien, mi hermano, gracias a Dios, aquí pues contemplando este programa y este tema que traemos que es muy interesante. Pues qué bueno, y también pues saludamos al padre Ramiro Rafael. Y Rafita, creo yo que estamos ahorita en nuestra universidad entrando como a semana de parciales, Ay, como Dios semana de ya como primer corte, ¿verdad? Tremendamente, estamos un poco llenos de estrés, pero bueno, la idea es entrar en la dinámica de que esto no confluya en nuestra persona, que se nos sienta el estrés, sino más bien que nos sirva para contribuir a las demás personas, que es nuestro interés principal, ese es nuestro fin último para todo lo que realizamos nosotros a través de los estudios. Así es, Rafita, nosotros como franciscanos sabemos que los estudios son muy importantes para nuestra vida. Y pues bueno, sabemos que también ahorita muchos jóvenes están terminando sus estudios y pues específicamente el primer corte, así que les damos un saludo y ánimo que sí se puede. Y hoy precisamente, pues como lo decía ahorita Rafa, tenemos un tema interesante que yo creo que te debe importar, porque nosotros como jóvenes tenemos una relación con Dios, pero no hemos tenido la oportunidad de pensar y reflexionar cómo es esta relación con Dios, cómo yo veo la religión, cómo es mi religiosidad, mi espiritualidad, porque muchas veces todos estos temas han sido heredados por nuestras familias y repetimos muchos rituales, oraciones, formas de ver el mundo, pero en sí, ¿qué significa eso y cómo se come, no? Porque
Este programa precisamente lo que queremos hacer es que nosotros, como cultura, como sociedad, podamos reflexionar cómo es la religiosidad de nuestros jóvenes colombianos. Y para eso nosotros hoy tenemos un invitado especial, como pues todos los sábados, un invitado que viene por allá de sus tierras, Rafita. Sí, señor, viene por allá, si mal no estoy, de Cartagena de Indias. De Cartagena, aunque por ahí estaba pues, hablando con el padre Rafael Helves, y me estaba comentando que él no es de Cartagena, está viviendo en Cartagena y trabaja en la Universidad San Buenaventura, Cartagena, pero no es de Cartagena. Así que pues le damos una bienvenida al profesor Luis Alfredo Borges. Profesor, un saludo de paz y bien, ¿nos escucha? Profesor. Ahí lo vimos, por lo menos bueno, alcanzamos sí, a verlo, está como cuadrando el sistema, cuadrando la jugada para saber, tranquilizarnos. Ahorita que tú hacías referencia al tema, mi querido hermano, es necesario, si bien de que lo recibimos por herencia, que lo vamos recibiendo entre comillas de generación en generación, también es necesario contemplar que nuestro país, nuestro contexto, Colombia, no es un país separado o que nació con una cultura específica, sino que fue una cultura que fue experimentando transformaciones, porque si bien sabemos, somos una cultura que fuimos colonizada. Es decir, que venimos de una generación europea, eurocentrista, mucho pensamiento nuestro es eurocentrista, queremos muchas veces actuar como lo que no somos, porque tendemos a ello, pero lo ideal es que abracemos eso y lo vayamos transformando, y eso también confluye en nuestra religiosidad o en nuestra religión. Entonces, creo que la persona adecuada, conforme y muy formal nos va a acercar a este tema que tenemos aquí al profe Luis Alfredo Borges. Profesor, un saludo de paz y bien. Profesor. Bien, buenas tardes. Profesor, no lo escuchamos. Bien, buenas tardes. Un cordial saludo para toda la audiencia de Cristovisión. Agradeciendo este espacio en el cual pues vamos a presentar algunos elementos para ponernos un poco en contexto de un trabajo de investigación que venimos haciendo en la Universidad de San Buenaventura desde la Vicerrectoría para la Evangelización de las Culturas. Es un trabajo que busca comprender las experiencias, las vivencias del fenómeno religioso, es decir, la religiosidad de los jóvenes. Y ya hemos publicado el primer texto, digamos, la primera obra, y sobre ella espero que conversemos paso a paso. Lo primero que hay que decir, no sé si ya tengo la oportunidad de empezar. Pues, no, espere, no aguante. Con calmita, profe. Profe, antes de entrar en tema, nos gustaría saber de dónde es, en qué ciudad nació y por qué terminó por allá en Cartagena de Indias. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. ¿Usted nos está escuchando? Sí, sí le escuchamos. En este momento ya puedo empezar la locución, la disertación, la presentación. Profe, antes de entrar en tema, nos gustaría que usted se presente de dónde es y por qué está por allá viviendo en Cartagena. ¿A qué se dedica? Ok, estoy escuchando bastante bajo y creo que me están pidiendo que me presente. Entonces, mucho gusto, Luis Alfredo Borges Caldera, profesor, investigador de la Universidad de San Buenaventura. Estoy vinculado a la Vicerrectoría para la Evangelización de las Culturas, en la cual hacemos docencia y hacemos investigación sobre temas religiosos, sobre todo enmarcado en los jóvenes en el Caribe colombiano. Qué bueno, profe, pues nos alegra tenerlo acá reunido en nuestro programa Conectados, un espacio para dialogar, para profundizar algunos temas de nuestra fe, pero también como hoy pensarnos como sociedad. Así, profe, que pues sin más veras, entremos en tema. Usted nos estaba hablando que nos va a hablar sobre una investigación
que realizó en la Universidad San Buenaventura sobre la religiosidad de los jóvenes, ¿verdad, profe? Bien, ya tengo la palabra. Gracias. Bien, lo primero que hay que decir es que la investigación sobre la religiosidad en América y la religiosidad en los jóvenes y en general tiene un proceso histórico que se ha ido repitiendo. De alguna manera, si nosotros, esto para que lo entiendan los cristovidentes, desde el momento mismo de la colonia, de la conquista de América, quienes vinieron e intentaron explicar el fenómeno, la religiosidad de este pueblo, digamos los cronistas, Fray Pedro Simón, Lucas Fernández de Piedrahíta, Juan del Castellano, todas estas personas traían ya una formación, digamos, una visión de mundo, una visión de las cosas, ¿verdad? Esto es importante. Y a través de la historia lo que observamos es que, y hay que reconocer el aporte de las teorías europeas, el aporte sobre todo de la filosofía alemana, de la filosofía francesa, y últimamente bastante marcado la sociología francesa, que han sido la base, han sido el enfoque y han sido los paradigmas para hacer la investigación sobre la religiosidad de estos pueblos en América. Eso puede significar muchas cosas, pero entre otras lo que hay que decir es que significa un marco de comprensión, es decir, estas teorías, estas metodologías, estas formas de hacer la ciencia sobre el hecho y sobre el fenómeno religioso, lo que hacen es que determinan unos marcos y sobre esos marcos no nos hemos salido últimamente. ¿Qué hemos querido hacer, digamos, en la Universidad de San Buenaventura con esta investigación, que es una de las primeras investigaciones que estamos realizando en el marco del Caribe colombiano? Preguntarnos hasta dónde nos es posible explicar la religiosidad que está totalmente vinculada pues con realidades muy localizadas, con sentires, con vivencias, con relatos, con formas de ser y con prácticas que van ligadas a costumbres realmente singulares. Estas costumbres hay autores que la catalogan como idiosincrasias, ¿sí? Y a veces se nos ocurre pensar que los marcos europeos, la reflexividad, la episteme europea, la forma de hacer la ciencia europea, tal vez es importante, pero hay elementos sui generis de esta idiosincrasia que deberían tener otra postura, como unas corrientes alternativas para su estudio. Yo les pongo un ejemplo muy sencillo, porque el tema realmente es complejo, el tema no es fácil de indagar y mucho menos es fácil de explicar. Imagínense la audiencia que nos acompaña en este programa. Nosotros en la costa Caribe, por ejemplo, tenemos expresiones y formas de sentir muy particulares. Uno va, por ejemplo, a Valledupar y mira, asociado al folclore, una expresión muy cotidiana, ay hombre huepajé, ¿cierto? Eso aquí tiene una forma de sentir, una forma de ser, una forma de expresarse. Pero eso dicho en otra lengua, por ejemplo, uno se imagina, guardando la proporción, eso para un ruso, para un chino, para un japonés, para una persona de Suecia, ay hombre huepajé, puede ser que entienda la traducción literaria, pero el sentimiento, lo que va por dentro, tal vez no se logre reflejar fácilmente. Y eso es lo que queremos explicar que ha ocurrido también en el campo de las ciencias sociales y humanas, cuando se abordan los temas religiosos, donde hay un colorido, donde hay unas narrativas, donde hay unas expresiones de la religiosidad que son muy propias de estas tierras y que tal vez, sin demeritar, pero pues la gnosis euro, que ha sido hasta ahora, digamos, el soporte de todo este proceso interpretativo y reflexivo, yo creo que está acusando un poquito de crisis, habría que decirlo de esta manera. Entonces, en este primer momento lo que queremos decir es que el marco de la investigación estamos tratando de movilizarlo desde otras posturas un poco más locales para comprender precisamente lo propio del sentir religioso de nuestras comunidades. No sé si hasta allí más o menos comprendido y pudiésemos
saber si la audiencia, si los presentadores más o menos estamos en el punto de la primera parte. Escuchándolo brevemente, lo que usted estaba diciendo y pues tratando de tomar apuntes, pues sabemos que necesitamos comprender muchísimo acerca de nuestra idiosincrasia, acerca de nuestra propia cultura, lo que nosotros realzamos en ella, lo que hemos también bebido de esa experiencia europea dentro de lo que somos nosotros. Podríamos decir que sí, hay que beber de ellos, pero no debe ser nuestro eje central, sino que nuestro eje central debe acercarse más bien a lo que somos nosotros. Ahora, yéndonos un poco más a la religiosidad nuestra, según este primer bosquejo que nos ha presentado usted, nosotros hoy en Colombia, los jóvenes, ese sentimiento, ese sentir, ese procurar buscar desde dentro qué es lo que les anima a creer en ese Dios cristiano, qué es lo que realmente les anima desde ese contexto cultural que nos ha presentado usted. ¿Me escuchan? Sí, señor, claro que le escuchamos. Bien. Otro elemento que tenemos para compartir en este programa es sobre el radicalismo y la estigmatización. Es un poquito la propuesta que se quiere presentar hoy, que se quiere conversar. Y lo primero, sobre estos dos aspectos se pueden decir muchas cosas, pero digamos algo. Por ejemplo, en Colombia en realidad no tiene una larga experiencia de radicalismos en el plano, en el contexto específico de lo religioso. Y eso obedece a muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo, es que el proceso de mestizaje, es decir, la construcción y la organización de la cultura en Colombia se hizo bajo unos criterios de, digamos, de unificación y de homogeneización. De tal manera que nosotros no nos organizamos, como ocurrió en otras latitudes, como clanes o como tribus, ¿sí? Nosotros nos organizamos como una cultura formal y los reductos de comunidades o expresiones de estas comunidades marginales que quedaron de ese proceso de conquista y de evangelización, en la historia pues realmente no tuvieron forma de ejercer presión o de contrapuntear o de radicalizar sus posturas frente al esquema establecido a través del proceso de deculturación y aculturación. Eso no ocurrió de la misma manera, por ejemplo, entre los musulmanes. Ellos desde un comienzo se dividieron en tres ramas, por ejemplo, los chiitas, los sunitas, los jarilíes, y pues en torno a esto, a esta expresión cultural, sí hay radicalismos y sí hay estigmatizaciones por su forma de organización tribal, por su forma de organización en clanes, ¿cierto? Y ustedes ven hoy como, por ejemplo, los conflictos contemporáneos en el plano de lo religioso tiene que ver, por ejemplo, con zonas fronterizas. Uno de ellos está entre India, Pakistán, Kazajistán, Uzbekistán. Hindúes y musulmanes hoy experiencian o tienen conflictos religiosos, ¿cierto? En la Iglesia Católica, por ejemplo, en el catolicismo Irlanda, ¿cierto? El conflicto judeo-palestino, que también radicaliza posturas muy fuertes, hay violencia, hay atentados contra la institucionalidad, contra las estructuras, contra todo lo establecido dentro del marco religioso. Y después de mucho tiempo también se piensa que en Ruanda, en el proceso entre Tutsis y Hutus, también hubo intervención de elementos de tipo religioso, pero que en Colombia tal vez lo que la cultura nos muestra y lo que la investigación nos muestra son más bien posturas personales. Aquí podemos hablar más bien es de fundamentalismos, de pluralismos, de procesos de renovación, de protestantismos, etcétera, y que en la gente sí se pueden encontrar esos elementos. Y si uno indaga en diferentes estudios que se han ido realizando para hablar, por ejemplo, de fundamentalismos y pluralismos en el plano de lo religioso en Colombia, puede encontrar que la gente tiene posturas, pero esas posturas no son necesariamente radicales. Por ejemplo, por citar algunas, la gente suele decir, no se necesita ir a la iglesia a confesarse con un cura. Esa es una postura, pero eso no implica una estructura de radicalismo que atente contra la institucionalidad, sino que más bien distingue o destaca la experiencia y la práctica de fe de una persona.
Otro elemento, por ejemplo, también la gente suele decir, no creo que la fe deba ser condicionada o expresarse por una pertenencia a una iglesia. La fe está en todos lados, la fe necesita de una institución o no necesita de una institución. Más bien, estoy tratando de recordar las expresiones que analizamos dentro de nuestra investigación para decirles que, entre otras cosas, siguen siendo posturas que sirven para movilizar experiencias personales, experiencias muy pequeñas, pero que el fenómeno de estigmatización y de radicalización en Colombia, en el plano preciso de la explicación y de la comprensión del fenómeno religioso, tiene más bien que ver con posturas, como decíamos hace un instante, posturas epistémicas, enfoques epistémicos, metodologías investigativas, sí generan estigmatización sobre la manera como investigamos desde otras perspectivas en América Latina. Hoy no hay que asonar nunca. Profe, y bueno, ¿y cómo podemos relacionar todo lo que usted nos está diciendo con nuestra cultura, con nuestros jóvenes? Una religión, pero sí creo en un ser superior. Yo soy mi propio templo, me decían unos jóvenes en la entrevista que teníamos en esta investigación. Y otros, curiosamente, que resultaría bastante jocoso para los televidentes, es que, por ejemplo, esta expresión fue muy marcada también en la investigación. Todavía no sé a qué religión pertenezco, pero soy creyente, ¿cierto? Son posturas, pero no alcanzan a explicar. Creo, aparentemente tenemos fallas técnicas, pero vamos a hacer como un redondeo de todo este bagaje de información que tenemos en este momento, porque ha sido muy interesante. No es una clase, mi querido Cristo Vidente, no es una clase, sino que hay muchos temas, hay muchos conceptos, hay muchas definiciones que tendríamos que acercarnos, pero lo ideal es tomar de todo ello y sacar lo preciado que es cómo lo aplicamos en la actualidad. Tú, joven, al cual nos estamos dirigiendo en estos momentos, cómo nosotros, a través de toda esta historia que nos acaba de comentar muy brevemente el profesor, muy brevemente, ¿qué sacamos nosotros con la experiencia de Dios en nuestra religiosidad actual aquí en Colombia? ¿Cómo lo hacemos? Pienso yo, mi querido hermano, si bien es un proceso que estamos viviendo nosotros, que viene de Europa, si bien sabemos que el cristianismo viene desde Europa, bueno, ahora nosotros no estamos en Europa, estamos en Latinoamérica y específicamente en Colombia. ¿Cómo vivimos eso? Él tocaba algo referente a mi cultura costeña y él decía, hay un viejo pajé, algo así decía él. La expresión. La expresión, bueno, ese tipo de expresión nosotros lo podemos comprender y en tanto nosotros tenemos una experiencia aquí en el interior del país, cuando se acerca a un costeño, uno tiene la posibilidad de saber qué es lo que significa eso, sobre qué contexto se está manejando. Ahora, trasladémoslo a la parte religiosa. Cuando yo digo, yo tengo fe, ¿y eso qué significa? Significa realmente es un apoyo en el que es superior, y eso lo aprendíamos también en clase. ¿Y el superior quién es? El superior no es una persona que mande más que otro, sino el superior que te ha dado la vida, aquel creador que te impulsa a realmente seguir un estilo de vida. Ahora, otra cosita que decía el profe, y me estoy extendiendo hablando, estoy emocionado. Tranquilo, si tranquilo. bien hace parte de la historia, es un avance actual, sí, no podemos desligarnos de esta historia, pero podemos decir, y decía el profesor, no es una fe condicionada, no. Dentro de la religiosidad y sobre todo en la Iglesia Católica, nosotros tenemos una fe que solo sí se sostiene en la revelación, una revelación que se ha dado y se nos ha mostrado en un Cristo vivo, una persona. Y allí es donde nosotros podemos tener una experiencia viva y actual de aquella historia que la vivimos hoy en nuestro presente y que nosotros le damos la dinamizamos. Es una palabra muy compleja. Dinamizamos todo esto y creo que es muy interesante nosotros hoy como jóvenes cómo dinamizamos eso que hemos recibido por herencia, eso que hemos recibido como cultura, o sea, cómo revolvemos, digámoslo así, cómo revolvemos de todo esto y sacamos el fruto, la esencia de lo que creemos. No sé, ahí te pregunto tú, querido hermano Jairo Santiago, y también preguntarle también al padre Ramiro Rafael, que te lo tenemos acá y que sé que puede dar un aporte muy interesante acerca de toda esta revolución, digámoslo así, la revolución actual de la religiosidad en el joven. Pues Rafita, principalmente yo creo que lo importante es sabernos que somos herederos de una cultura.
y que nosotros por medio de esta cultura que heredamos tenemos una forma de pensar, una forma de hablar, una forma de relacionarnos con los otros. Y en esta relación con los otros, pues obviamente está nuestra relación con Dios y todas nuestras prácticas y todas nuestras tradiciones culturales y religiosas. Sin embargo, hoy, en un momento que estamos enfrentando un cambio, que todas nuestras instituciones, todas nuestras escuelas, políticas, economías, están cambiando, pues a su vez también está cambiando la forma de religión. Ya los jóvenes presentan signos diferentes a lo que pues heredaron por sus padres. Pero pues yo creería que lo más importante acá es que nuestros jóvenes todavía tienen fe. Yo creo que nuestros jóvenes colombianos tienen fe. Lo que pasa es que lo manifiestan y experimentan la fe de una forma diferente. Así pues, mis queridos hermanos, no se muevan, vamos a una pausa y continuaremos hablando sobre la religiosidad de nuestros jóvenes católicos en Colombia. Ya regresamos con Conectados. Para evitar la propagación del COVID-19 dentro del canal Cristovisión, la empresa Purifil International ha realizado jornadas de desinfección con ozono en las superficies. En Cristovisión estamos haciendo un proceso de desinfección de ambientes y superficies, el cual se está haciendo en seco y con un sistema de ozonización. La ozonización es una tecnología limpia, libre de químicos, libre de aspersión de líquidos, lo cual es beneficioso porque no nos moja nuestros computadores, no nos moja nuestro mobiliario. Es una práctica amigable con el medio ambiente y no afecta la salud de las personas. En el momento de hacer una desinfección con ozono, con apenas 10 minutos de ozonizar el espacio y teniendo concentraciones por encima de 1 parte por millón, vamos a tener una eliminación del 99.9% de virus y bacterias y hongos y demás. Asimismo, la empresa Purifil instaló un túnel de ozono a la entrada del canal como elemento adicional para mitigar el riesgo del contagio del coronavirus. Internamente lo que tenemos en el túnel es un ambiente controlado. Un ambiente controlado significa que tenemos una concentración de ozono permanente en todo el túnel. Entonces las personas deben tomar aire antes de ingresar al túnel. En el túnel tenemos una plataforma donde la persona va a pisar y tenemos salida por debajo ozono en gas, ¿sí? Así vamos a desinfectar las suelas de los zapatos, ¿sí? Y todo el entorno está con ozono concentrado y va a llegar a penetrar por todos lados, como les decía, la ropa, el pelo y demás. El canal Cristovisión está comprometido con el cuidado y bienestar de sus empleados y de cumplir con todos los protocolos de bioseguridad para seguir viendo el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión te ve a ti, mujer, con los ojos de Jesús. Es por eso que cada sábado tenemos una cita de 4 a 5 de la tarde para compartir como amigas y hablar de diferentes temas a la luz de la palabra de Dios y así ser esas mujeres de fe. Te espero y sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos, como si fuera una naranja. Países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur, generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esta deuda? Además, la deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Es indignante.
hoy, no mañana, hoy. Tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Recemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. No al saqueo, sí al compartir. Continuamos con Conectados. Caminando bajo el sol, a la vera del camino, vaga un fraile peregrino, mensajero de la paz, no tiene más ambición que su cántico entonar, que hasta la naturaleza se detiene a escuchar. Cuando va por los senderos derramando su amor, caminan junto a su lado el lobo y el ruiseñor. Ubíquense entre mis manos, hermanos, hijos de Dios, que en mi pecho está ardiendo el más grande y puro amor. Y así Francisco de Asís, el serafín del Señor, en las criaturas contemplará el rostro del Creador. Y así Francisco de Asís, el serafín del Señor, en las criaturas contemplará el rostro del Creador. Padre Ramiro Rafael, qué hermosura de canción. Nos recuerda pues toda una experiencia de San Francisco de Asís, un joven que trató de responder a su fe, a su contexto. Y pues, Fray, yo quería preguntarle, ¿usted cómo ve los jóvenes de nuestra Colombia con respecto a su religiosidad? Mira, yo realmente he tenido la oportunidad de trabajar bastante con jóvenes, Jairo Santiago, y te digo que el joven sigue siendo profundo en la búsqueda de Dios. A veces subestimamos a los jóvenes, ¿verdad? Pero basta escucharlos para comprender que el Espíritu de Dios sigue aleteando, porque el Evangelio trasciende y es el mismo en todas las épocas. Sin embargo, esa capacidad que tiene también de adaptarse a las culturas y la sed de Dios es inherente al ser humano. Todos los hombres de todos los tiempos tendrán sed de Dios y naturalmente los jóvenes también. Entonces, no es cuestión necesariamente cultural que tengan una religiosidad o no, aunque se matiza también de acuerdo a las culturas en las que están viviendo. Entonces, échense una miradita en Instagram, por ejemplo, y en todas las redes sociales, y veremos a los jóvenes se tomaron las redes sociales, y los jóvenes creyentes de todas las manifestaciones religiosas, pero sobre todo los cristianos. Es interesante. Aquí tenemos un experto en TikTok, como Rafa, y tú eres también, o sea, tienes muchísimos seguidores, pero no solamente los jóvenes religiosos. Es impresionante. Las redes sociales hoy en día están matizadas de fe, de religiosidad y de evangelio gracias a los jóvenes. Fray, es muy cierto lo que usted acaba de decir, y es que realmente nosotros como jóvenes nos lanzamos a llevar nuestra fe a las redes sociales. Creo que tenemos nuevamente contacto con el profesor. Profe, un saludo de paz y bien nuevamente. Paz y bien, ahora sí me siento mucho
mucho más cómodo porque puedo escucharlos, porque acabo de escuchar lo que dijo Fray Ramiro, muy interesante sobre la religiosidad de los jóvenes y las redes sociales. Muchas gracias. Profe, pues me alegra pues tener contacto con usted porque fue realmente muy difícil el primer segmento donde pues usted tenía dificultades de no escucharnos. Entonces pues nosotros queríamos preguntarle, usted antes de perder la señal estaba hablando que nuestros jóvenes se están alejando de la institución y que están prefiriendo vivir su religiosidad, su espiritualidad por medio de experiencias. Entonces me gustaría que profundizara un poquito de cómo son estas experiencias de nuestros jóvenes por las cuales están viviendo su religiosidad y su unión con Dios. Bueno, como tuvimos un problema de conectividad, vamos a aclarar algo bien importante y es lo siguiente. No hay en Colombia y mucho menos en los jóvenes un ateísmo ni creciente ni marcado, no lo hay. Tampoco hay un fenómeno del laicismo, tampoco hay secularización. Eso tal vez sí ocurrirá en otras partes del mundo, tal vez en Europa. Acá tampoco hay radicalismo y tampoco hay estructuras de estigmatización de lo religioso. Lo que sí hay es búsquedas espirituales y esto es bien importante. Los muchachos no quieren escindirse de su credo. Los muchachos no están haciendo tránsito de una religión a otra. Los jóvenes no quieren crear nuevas formas de iglesia ni nuevas formas de religión. Lo que advertimos en nuestra investigación es que la espiritualidad se está expresando en los jóvenes de otras maneras. Ahí es donde ellos están, digamos, situados y por eso en las redes uno encuentra que el marco general, y esto sí es bueno distinguirlo para la participación que hizo Fray Ramiro hace un rato, en el marco de la comprensión del fenómeno religioso y de la religiosidad todavía prima el principio de unicidad. Es decir, hay catolicidad, hay vivencia de fe, hay sed de Cristo, hay sed de Dios. Pero donde sí hay variantes y muy interesantes es en cómo expresan ellos su religiosidad. ¿A través de qué? ¿En qué sitios? ¿Con quiénes? Ahí es donde se están empezando a ver, digamos, los primeros cambios, ¿cierto? Entonces yo pensaría que a la hora de abordar el tema, porque es que la religiosidad incluye prácticas religiosas, vivencias religiosas y creencias religiosas. Y nosotros estamos situados en uno de esos vértices, en una de esas categorías, que es exclusivamente la práctica religiosa, ¿cierto? Entonces la vivencia es una cosa muy amplia, la religiosidad también, pero en las prácticas sí hay evidencia de que hay unas variantes, no rupturas, hay unas variantes, hay unas búsquedas, hay unos escenarios nuevos. Si usted gusta, podríamos matizar sobre algunos de ellos para ilustrar mejor a la audiencia. Ok, profe, yo también, pues aprovechando que lo que acaba de decir sobre la práctica, sobre la vivencia, y si lo estamos pues afianzando o señalando hacia la religiosidad o a la religión católica, bien, puede sufrir todas estas variantes. Los jóvenes estamos comprometidos y estamos buscando de una u otra manera expresar la fe de otra forma, pero siempre, y no podremos o no podríamos desligarnos ni siquiera de las Sagradas Escrituras ni de la misma doctrina de la fe, que a veces la tendencia que no quiero seguir esas tendencias, sino, hombre, tenlo como base fundamental de lo que nosotros creemos y desde allí, con tu cultura, con tu expresión, con tu creatividad, aplícalo a las nuevas tendencias, ¿no? Que muchas veces, y aquí sí me atrevo a opinar, muchas veces se estigmatizan las redes sociales, unas más que otras, porque no se debe hacer así, porque eso es prohibido, pero espérate, es una manera propia de manifestar, no es porque la persona, el individuo quiera aparecer, sino que quiere mostrar la fe vivida, la experiencia, como usted lo decía, espectacular, la fe, hay una manera particular de expresar la fe, y esa es la variante o la variación que estamos viviendo nosotros, sin desligarnos de la base fundamental, que son nuestras Sagradas Escrituras, que son la doctrina de la fe, etcétera, etcétera, la doctrina de la Iglesia. Entonces, creo yo, profe, y ahí me atrevo a preguntarle, ¿será que nosotros como jóvenes, seamos religiosos, sacerdotes, laicos, estamos teniendo estas variantes tratando de desligarnos o desprendernos de esa base fundamental?
Diríamos que no tanto de la base fundamental, porque desde los estudios de Mircea Eliade, desde los estudios estructuralistas para acá, el mito y la religión hacen parte de la naturaleza y de la comprensión del mundo. Es decir, el fuego es sagrado por una cuestión religiosa, el mundo es sagrado por una cuestión religiosa, y eso perpetuará mientras existamos como seres humanos. Pero permítanme compartirles, digamos, lo que podría ser desde nuestro trabajo investigativo un perfil de este joven hoy y sobre todo matizado aquí en el Caribe colombiano. Yo les voy a dar un perfil con datos de los instrumentos que se aplicaron y para que ustedes más o menos entiendan. Por ejemplo, un joven hoy es creyente, 87% de los jóvenes. Que cree que Dios es un espíritu, 37% de los jóvenes. Y que ese espíritu es invisible, 24%. Que ese Dios está en todas partes, 66%. No en el cielo, 8%. Tal vez ese Dios está en cada persona, opina el 20%. La presencia de Dios, sin embargo, es visible en el templo, el 54% de los jóvenes. Aunque ese no es el único espacio, y ahí hay una variable, ese no es el único espacio para alabarlo, el 57% de los jóvenes ya consideran eso. Porque ahora, según ellos, y ahí viene la novedad, según ellos, se le puede alabar en cualquier lugar, 49%, porque además ellos consideran importante, un 35%, o muy importante, un 48%, miren esto, que cada persona puede decidir la manera como celebrar el culto a este mismo Dios en el que creemos. Esa es una cosa interesante. Pero ellos siguen pensando que el día favorito es el día domingo, ¿cierto? 86%, pero no todos los domingos, ahí hay un cambio, no todos los domingos, un 5%, sino de vez en cuando, un 50%. Dentro de todo esto, orar para ellos sigue siendo como la actividad, la expresión más importante. El 70% se ubica allí, y esta preferencia de los muchachos por la oración no tiene que ver con que, bueno, más bien se relaciona con que ellos todavía creen en la religión de sus padres, quieren que sus padres, que la familia es la que les lega el principio religioso. Ahí se ubica un 62%. Y esto refuerza la idea entre ellos que Dios, como ser supremo, como Dios creador, interviene en la vida de las personas. Esto lo considera un 70%. Lo que ellos no hacen hoy y no les gusta hacer, o lo hacen rara vez, es, por ejemplo, pagar mandas, hacer pagamentos, hacer jaculatorias, hacer este tipo de prácticas de piedad, que allí se ubica más o menos un 57-58% de los jóvenes dicen que ellos no estarían de acuerdo con esas prácticas. Estos elementos que les acabo de ofrecer son como un marco comprensivo de la religiosidad, pero recuerden bien, no desde la vivencia en general, sino desde la categoría práctica, desde la práctica religiosa, porque la religiosidad como tal puede entenderse desde muchas categorías, ¿no? Entonces, desde la práctica, desde lo que ellos practican, estas son nuestras observaciones. Quisiera saber y ponerlas pues a consideración de ustedes y de la audiencia, porque esto es una cosa muy interesante. Profe, realmente esos datos y ese perfil del joven me parece a mí muy interesante, porque hay muchas cosas que de pronto nosotros intuimos, pero pues así pues tenerlo ya como tal datado pues no es común tenerlo. Y me pareció muy interesante, por ejemplo, que 2 jóvenes destinan el día domingo para pues tener una comunión con Dios, pero ojo, hacen la salvedad, no todos los domingos, de vez en cuando. Entonces, pues eso me parece muy, pero demasiado curioso. Profe, esos datos que usted nos acaba de dar, ¿son pues censados jóvenes de todas las fees o solamente católicos? No, nosotros como en la Universidad de San Buenaventura recibimos todo tipo de estudiantes con todas las confesiones. Precisamente ese es el trabajo de la Vicerrectoría y del CIDE, comprender la religiosidad de los jóvenes para ver cómo eso nos sirve, porque es que recordemos que en nuestras universidades de San Buenaventura tenemos pastoral universitaria. Entonces, ¿cómo hacer una pastoral cuando no conocemos
digamos, las prácticas religiosas de los muchachos. Y estas investigaciones nos ayudan a hacer ese proceso comprensivo y reflexivo, bueno, para usar el currículo, para interlocutar con ellos, para organizar, digamos, la vida pastoral de la universidad. Eso es lo que hemos venido haciendo. Yo la verdad soy testigo de la pastoral universitaria, puesto que yo empecé a estudiar filosofía como laico y me llamó mucho la atención, me vinculé a la pastoral universitaria y pues véame hoy acá como fraile. Profe, ya para concluir, me gustaría que usted, según estos perfiles y según pues todo lo que usted ha investigado y esta relación cercana con los jóvenes, ¿qué consejo nos da para trabajar en una pastoral juvenil? Bueno, es importante, sí. Bueno, hay que centrarse en la familia, sin duda alguna. La experiencia de fe y la experiencia de iglesia tiene un fundamento en la familia. Lo que hay que entender, los pastores y los evangelizadores, es que las transformaciones sociales han debilitado los pactos tácitos que históricamente se han establecido entre la familia y la sociedad, y en esos pactos se diluyen los vínculos, y la disolución de los vínculos crea nuevas subjetividades, nuevas personas, y esto pasa porque la sociedad nos cambia los referentes, nos cambia los ideales, la idea de bienestar, la idea de felicidad, ¿cierto? Y en este orden de ideas hay que centrarse en recuperar las alianzas internas de la familia y los procesos comprensivos y experienciales de la fe dentro de la familia, porque, entre otras cosas, la ruptura de estos pactos tácitos ha creado el aislamiento, un fenómeno de aislamiento de los jóvenes. Cuando los jóvenes se aíslan por la tecnología, por las estructuras urbanas de las sociedades, por las formas de la globalización, eso genera un desplazamiento de lo religioso al ámbito privado. Y ahí pierde sentido, por ejemplo, las prácticas comunitarias de la fe, las celebraciones grupales, toda la dimensión familiar y comunitaria de la fe. Otra cosa es que históricamente nosotros hemos visto la religiosidad hemos hecho más un proceso de religiosidad intercultural, es decir, evangelizamos al que no cree, pero una invitación clara que podemos hacer hoy es hacer un proceso al revés, hay que hacer más, y esta es la invitación también, hacer más interculturalidad religiosa, es decir, sentarnos. Francisco Necio era un gran maestro, la escuela franciscana nos muestra muchos ejemplos, hay que sentarse en el ser histórico de su cultura, en su forma de ser, y desde ahí recuperar, no inicialmente sus creencias, sus costumbrismos, sus radicales, y luego de ello construir el proyecto de iglesia, ¿cierto? Porque históricamente ha habido como estas posturas que creo que sí se han radicalizado, el modelo colonial, en donde hay una población opresora y un oprimido, o un modelo de transgresión en donde hay un evangelizador o un ente o un establecimiento que oprime y otro que intenta hacer resistencia. Yo creo que esos modelos ya hay que dejarlos un poquito de lado, hay que crear nuevas sinergias, tanto en la comprensión del proceso evangelizador como en la comprensión de la religiosidad desde la base de la experiencia. Lo que llaman algunos teóricos, mire, esto no es fácil explicarlo desde una postura de abajo, desde una epistemología un poco del sur, diríamos. Claro, profe. Otra cosa que se puede recuperar, que se puede recomendar también es lo que decíamos, o lo que se escuchaba al inicio de la locución, y es la utilización de esos medios. Ya no es que el joven va a la iglesia, ya no es que el joven va a la escuela. Ahora nos vemos en la necesidad de que la escuela vaya a los estudiantes, la iglesia va, como dice también nuestro Papa Francisco, es una iglesia volcada, de salida hacia el pueblo que no puede llegar, que no puede estar en donde esperaríamos que históricamente esté, ¿cierto? Hay que darle un poco el vuelco a estas miradas y con ello pues vivenciar el fenómeno y la experiencia de Dios que sigue siendo muy fuerte, y hay que reiterarlo en Colombia y sobre todo en el Caribe, pero acá está untado de mucho folclore, de mucha idiosincrasia, de mucho costumbrismo, de esos matices raizales que hay en las diferentes fisonomías de la cultura caribe y colombiana.
Profesor, muchas gracias por compartir toda su experiencia, por compartir su investigación y pues bueno, le agradecemos, pero pues lastimosamente pues el tiempo ya se nos ha acabado, así que gracias, un saludo y un abrazo muy fuerte a toda su familia y a sus estudiantes. También. Y de seguro tendremos la oportunidad para seguir hablando. Así con pues, mis queridos... Muchas gracias. Una feliz tarde. Bendiciones. Mis queridos cristovidentes, creo yo que hemos abordado un tema que ciertamente es un poco complicado de comprender, porque pues hay muchas vertientes de saber que pues nuestra forma de ser y estar acá en el mundo pues responde a una cultura, a una colonia, a una conquista. Pero hoy estamos aquí y ahora, y el profesor era muy, pues creo yo, muy pertinente al darnos sus consejos, que para poder trabajar con los jóvenes tenemos que hacer énfasis en nuestra red de apoyo, la familia. 2, en diálogo con la cultura, con las otras religiones, y pues hoy estamos en el tiempo de la creación precisamente, nosotros como religión cristiana, no como solamente católicos, sino todos los cristianos, estamos unidos en torno al cuidado de la creación y creo que esto es algo muy bonito. Y por último, ser consciente de la importancia de las redes sociales que llegan a nuestros jóvenes. Yo quiero decir algo más adicional a lo que tú acabas de decir y acompañar como en conclusión, mis queridos cristovidentes y hermanos Jairo Santiago. Es un llamado de atención sin duda alguna, tanto para ustedes cristovidentes, para los sacerdotes, monjas, religiosos, religiosas, para nosotros que estamos aquí. Es un llamado de atención que nos dan a nosotros a través de esta investigación que nos han querido compartir, y es cómo estamos acompañando el proceso de fe. Si bien necesitamos de la familia, de nuestras familias, ahora cómo nos apoyamos dentro de la iglesia en este proceso de crecimiento en la fe. ¿Será que nosotros como religiosos, será que nosotros como creyentes, como cristianos y como católicos realmente estamos dando ese giro de decir, hey, esto es importante para mí, para mi familia? Realmente yo estoy acompañando a los niños, a los jóvenes, incluso a los mismos adultos, acompañando en ese crecimiento de la fe, que realmente esté como una raíz bien sostenida de una tierra fértil que es Jesús, y nosotros cómo estamos vertiendo, cómo estamos nutriendo ese árbol que está en crecimiento. Creo que es muy pertinente observar y visualizar esto muy profundamente acerca del acompañamiento que estamos teniendo acerca de la fe. Y creo que todo este bosquejo que se nos ha dado, creo que es puntual y es un esfuerzo y tarea tuya, mía y de ustedes. Creo que con eso podríamos concluir perfectamente este programa, que ha sido muy nutritivo, con mucha información y que bueno, es tarea de hacerla, es el deber. Claro que sí, Rafita, y pues queridos cristovidentes, es importante también reflexionar y, como decía Rafael, acompañar a nuestros jóvenes. Bien lo decía el profesor, nuestros jóvenes creen en Dios y están sedientos de Dios. Nosotros somos los testigos de ese Dios, así que es nuestra misión y nuestra labor enseñarles a este buen Dios, a toda nuestra juventud, a nuestros niños y pues a toda la sociedad. Así pues que solamente nos queda despedirnos y darle la palabra al Padre Ramiro Rafael para que nos concluya este programa por medio de una oración. Vamos a darle gracias a Dios por el don de la fe, indudablemente, a través de la cual nuestra espiritualidad trasciende a Dios, porque como veíamos hace unos días, no es lo mismo ser religioso que ser espiritual, y no necesariamente una persona espiritual tiene fe. Te damos gracias, Señor, por todos los bienes que nos has dado, y te pedimos que bendigas especialmente a los jóvenes del mundo y aumentes en ellos la fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la Virgen les guarde en su corazón. Hasta pronto. Conectados. Cristo Visión.